Saludos, queridos hermanos, aquí Juan Álvarez desde el País Vasco. Es para mí una bendición tener hoy conmigo al hermano Jonathan Castro. Él es misionero en el país de Nicaragua, pero es muy interesante el testimonio de nuestro hermano Jonathan. Le voy a pedir que él se presente y nos cuente un poquito acerca de su testimonio y lo que el Señor está haciendo a través de su vida. Hermano Jonathan, bienvenido. Sí, mucho gusto, Pastor Álvarez. Es una bendición estar a través de esta entrevista con Enlace Misionero. Gracias, por la oportunidad. Me siento honrado de estar acá. Pues bueno, mi nombre es Jonathan Castro. Nada que ver con Fidel Castro, así de que no se aflijan, ¿verdad? Entonces, pero sí, gracias al Señor, fui salvo cuando tenía 10 años. Gracias al Señor tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano, asistir a la iglesia bautista desde pequeño y fue mi papá quien me guió a Cristo. Una noche cuando yo tenía mucho miedo, mucho temor, él se levantó varias veces para verme y luego básicamente me presentó el plan de salvación y ahí yo recibí a Cristo como mi salvador personal. Y luego, después de algunos años, mi papá llegó a ser pastor de una iglesia y ya como hijo de pastor, involucrándome en diferentes áreas del ministerio, creciendo ahí como niño. Entonces, sí, tuve la bendición, la oportunidad de poder involucrarme, servir allí en diferentes áreas en el ministerio. Pero los años pasaron y yo siempre pensaba en servir al Señor, pero pensaba en servir al Señor a mi manera. Como hijo de pastor, a veces se pasan de diferentes situaciones y yo pensaba como hijo mayor que probablemente yo podía quizás ayudar financieramente a mi papá un día cuando fuera grande y para amortiguar un poquito la carga del ministerio. Sin embargo, Dios tenía otros planes y Dios usó su palabra para poder tocar mi vida, tocar mi corazón y cuando tenía 17 años ya no pude resistir más y rendí mi vida al servicio del Señor. Y fue, de hecho, fue en México, en la conferencia de Fuego de Evangelismo en la Espada con el pastor Asael Cocón. Es ahí donde rendí mi vida para servir al Señor y de ahí todo fue un giro porque ya mi mentalidad cambió y bueno, los años pasaron, fui a prepararme el colegio bíblico con el pastor Henry González aquí en El Salvador, en Santana y del cual gradué en enero del año 2005. Y bueno, después hay tanta historia más, ¿verdad, pastor? Pero vamos a estar probablemente hablando acerca de eso en la entrevista. Pero básicamente así ha sido nuestro testimonio, básicamente el fundamento. En ese tiempo, antes de graduarme, conocí a hermana Damaris, quien ahora es mi esposa, y hemos estado en el ministerio desde, wow, un año antes de graduarme también. Entonces, sí, no fue fácil al principio, pero Dios fue armando el rompecabezas, dándonos la dirección. Y bueno, comenzamos a servir como evangelista de niños después de graduar del instituto. El hermano Marco Torriza fue de gran influencia para mi vida, para básicamente motivarme en este campo. Y bueno, gracias al Señor hicimos eso durante 5 años y haciendo la obra de evangelista en Centroamérica. Y luego conocí a hermano Garlic. Bueno, ya conocí a hermano Garlic, pero hubo allí una manera de poder hablar y fue de gran influencia, hermano Garlic, Daniel Garlic. Y estuvimos sirviendo con la espada durante varios años como evangelista, básicamente en Centroamérica, luego Suramérica, y todo por la gracia de Dios. Y ahí estábamos haciendo esa obra de evangelista por años. Pero luego en el año 2016, Dios comenzó a poner otro deseo en nuestro corazón por comenzar un proyecto de plantación de iglesias y gracias a Dios teníamos otros evangelistas a cargo de nosotros y como equipo decidimos básicamente comenzar este proyecto y bueno, el mundo es grande, ya la pregunta era dónde íbamos a comenzar y estuvimos orando, hablando con mi pastor, hablando con mi esposa, con nuestros hijos, porque tenemos 2 hijos con hermana Damaris, ya ellos están grandes, ahorita ya Jonathan cumplió 18 años, Mahomi tiene 16 años y bueno, el tiempo pasó, cuando eran chiquitos no había que preguntarles, pero ya hace 4 años, ya eran niños de 12 años, íbamos a venir a un país que de repente no, sí lo conocíamos porque habíamos estado a través de los años, pero una cosa es venir por una temporada y otra cosa es venir y quedarnos en ese país. Y bueno, fue muy interesante, pero Dios nos dirigió a través de la oración en el 2016, en el 2017 nos preparamos con mucho entrenamiento y acerca de lo que íbamos a hacer acá en Nicaragua. De hecho, Dios nos llamó para venir a Nicaragua
y establecernos en un departamento, en un estado donde no hay una iglesia bautista independiente, que esa es nuestra filosofía. Y el tiempo ha pasado, ahora ya estamos hablando que son más de 4 años y la iglesia bautista del Faro fue comenzada. Bromeo mucho que cuando llegamos a la ciudad no conocíamos a nadie, no teníamos amigos aquí. Ahora tenemos muchos amigos y hasta enemigos, no son bromas. Entonces, pero Dios ha sido bueno, pastor. Esa es nuestra historia a grandes rasgos, ¿verdad? Amén. Pero es una bendición servir al Señor. Amén, hermano. Eh, Me voy a atrever a decirlo porque, claro, aquellos que han escuchado el testimonio dirán, vaya, pues cuántas cosas nuestro hermano ha podido hacer. Y le dije al hermano, al leer el testimonio de él, le pregunté, hermano, ¿cuántos años tienes? Y él ya me dijo que tiene 38 años. Yo le dije, hermano, no pareces de 38, desde luego, pero la experiencia ha sido un tesoro, todo lo que me has contado, ese vivir con tu padre como pastor, la experiencia, las vivencias, todo eso fue alimentándote. Es muy interesante. Todos somos diferentes, desde luego, cada uno es distinto, reacciona diferente, un carácter diferente, los hijos, a eso me refiero. Y cómo Dios tiene que obrar de manera particular en cada uno de nosotros. Eso es algo que yo les he dicho a mis hijos, mi Dios tiene que llegar a ser tu Dios. No es por herencia, es algo personal. Así Sí. que gracias por ese testimonio, hermano. Me emociona, pues porque eres un hombre joven que ama al Señor y está bien comprometido, pues para llevar adelante la obra. ¿Tú originalmente de qué país eres, mi hermano? Sí, soy de El Salvador, somos de El Salvador Ujú, y nacimos en una ciudad que se llama Cojutepeque, una ciudad pequeña, ujú. cerca de San Salvador, de la capital. Bien, Entonces, de ahí yo soy salvadoreño, eso es. Entonces, un salvadoreño como misionero en Nicaragua. Y en eso, Nicaragua. eso es emocionante, desde luego. Hermano, cuéntanos un poquito acerca, tú como misionero, ya nos has dicho un poco que llegaste ahí y la experiencia de llegar a un lugar donde no conocían a nadie. Cuéntanos un poco ese, vamos a llamarle ese choque, ¿verdad? Ese shock, a pesar de ser países hermanos, porque Salvador pues está pegado, ¿no? Con Nicaragua. A pesar de eso, es increíble que somos diferentes. Cuéntame un poquito acerca de tu experiencia como misionero en ese lugar. Sí, es interesante porque cuando, como le decía, en el 2017, con nuestro equipo, incluyendo nuestra familia, planeamos lo que íbamos a estar haciendo. De hecho, Nicaragua en ese entonces era uno de los países, bueno, era el país más seguro en Centroamérica. Y veníamos al país más seguro. Yo vengo del Salvador, venimos del Salvador, un lugar que la delincuencia fue tremenda hace algunos años atrás. Y venir a Nicaragua, un país que aparentemente está muy bien en seguridad, y venimos con todo un plan de trabajo, qué es lo que vamos a hacer, pero un mes y vamos a ver, un mes y medio después de haber llegado, se explota una bomba acá en Nicaragua, una situación social del país, entonces se arma como una guerra, entonces, y no veníamos a eso, entonces, pero basado en lo que usted está diciendo y preguntando, veníamos con los planes, con todo lo que el croquis, lo que vamos a hacer, pero después de un mes de estar aquí, cuando ya estábamos establecidos, sucede lo que es el choque, donde tu mente se queda como en blanco y dice, y qué sigue? Entonces, que tienes el plan escrito, porque nosotros somos muy así, todo lo que tenemos el plan de trabajo está escrito, no es un asunto nada más oral. Entonces, pero la mente se bloquea, la mente se bloquea y hay un choque que uno enfrenta porque se da cuenta que a pesar que somos países hermanos, pero estás en otra cultura, la gente tiene su lenguaje, aunque siempre es español, pero tiene su manera de hablar, de decir las cosas. La Ujú. gente te mira un poquito así como de reojos y luego los hijos también, porque son pequeños y ellos experimentan el choque de los amigos, ya no tienen hay que encontrar nuevos amigos y no, y la esposa y hay que acomodarse. Entonces, tienes que lidiar con diferentes situaciones. La familia, y el asunto del ministerio, ¿no? Una obra nueva que va a comenzar. Entonces, es muy interesante, hay un precio que pagar, hay un precio que pagar, sin embargo,
el llamado que Dios nos ha hecho, el deseo de poder servir al Señor, que es lo que nos mueve para estar aquí, es algo que luego va despejando las dudas y volviendo todo, ¿verdad?, a la normalidad. Entonces te acomodas. Amén. Entonces, yo creo que tiene que haber un llamado. Si no hay un llamado, es difícil, es Mm, difícil. mm, Entonces, tiene que haber un llamado porque luego te vas a dar a conocer con la gente. Y bueno, hemos pasado diferentes etapas también en el ministerio. La primera etapa es cuando la gente te ama, la gente te quiere, porque qué bendición, el misionero de Salvador, y la misma gente que tú ganas, la disipulas y hay una química, y el primer año uno se siente el don nadie, ¿no? Wow, ya la hice, qué tremendo. Podía sentirse así, pero ya luego cuando pasa un año, 2 años, y comienzas a ordenar algunas cosas y a tratar de decir, no, ese no es el camino, y aconsejar a la gente ya se turba un poquito, y ahí sale, en verdad, quién es quién. Entonces, ya hemos atravesado esas etapas, ya básicamente en el ministerio aquí estamos en el quinto año, nos hace falta mucho todavía por ver. Sin embargo, algo que me ayudó mucho fue el haber estado con mi papá, haber mm. servido con mi papá, mi pastor asistente allí, y ya sabíamos los revés que pueden venir. Sin embargo, uno nunca deja de aprender y siempre hay cosas que le sorprenden, pero hay un choque cuando llegas acá, la cultura te hace pensar mucho y a veces es muy importante tener un horario, estar enfocado, porque si tienes un horario y estás enfocado, cuando vengan esos pensamientos, no se van a quedar, se van a ir porque estás enfocado. Entonces, y de hecho, eso fue lo que trabajamos el primer año, le metimos. Entonces, esa podía ser la manera de ver las cosas los primeros años del Ujú. ministerio, pastor. Muy interesante, hermano. Hay dos cosas que pienso en lo que has dicho. Hay dos cosas que vienen a mi mente. Primero, que eh, Dios es experto en deshacer nuestros planes. El Señor es maravilloso porque parece que nos suelta un poquito la cuerda, ¿no? Y vale, vale. Pero cuando estamos en donde Él quiere, nos enfrentamos a que, caray, yo tenía estos planes, pero la cosa ha salido totalmente diferente a lo que yo quería o pensaba o Así hasta es. había planeado, ¿no? Por tanto tiempo. Así que Dios es maravilloso, nuestro Señor, cómo le gusta sorprendernos. Y luego también la reacción, en el sentido de que un misionero tiene que estar bien agarrado al Señor para que cuando vengan este tipo de cambios no se desanime. Tú Así es. dijiste algo muy cierto, el llamamiento. Si Dios me llamó, y estoy caminando con Él. Quizá las cosas no salen como yo quiero, pero estoy caminando con Él y voy a confiar en Él y voy a seguir, ¿no? Así que muy interesante. Me encanta en las entrevistas porque los hermanos a los que tengo el privilegio de entrevistar, cada uno aporta algo diferente y en este caso esa experiencia, ¿no? De cómo Dios los planes los mueve como Él quiere y luego cómo nos da la gracia para seguir. Pero hay que Amén. caminar con Él, hay que caminar con Él, desde luego. Entonces, tú como misionero también, eh, según la experiencia que me has contado, pues conoces muchos pastores. Cuéntame un poquito ahí en Centroamérica, ¿cómo está la visión en cuanto a la obra misionera? Sí, ahora, lo que ha sucedido, creo que es lo que normalmente ha sucedido en toda Latinoamérica. Estamos muy agradecidos por los misioneros en el pasado, misioneros de antaño que vinieron y nos trajeron el Evangelio. Pero hay que entender que el contexto era otro, estoy hablando hace 40, 50 años, y Ujú, básicamente eran países vírgenes donde no había nada del Evangelio. Y ellos tenían que venir y poner el fundamento, el Evangelio, y luego tratar de alcanzar las próximas ciudades, departamentos y países cercanos. Y entonces, en Centroamérica, nuestros misioneros que vinieron en el pasado hicieron un tremendo trabajo porque yo soy un fruto indirecto acerca de esos misioneros. mm, Sin embargo, la visión siempre fue una visión un poquito más limitada, ¿no? Pensar un poco más allá y ujú, de repente miraban que no teníamos quizás la posibilidad
de dar, más bien quizás nosotros en Sí. Centroamérica necesitamos. Y de esa manera básicamente no nos transmitieron este asunto de la necesidad de llevar el Evangelio más allá de nuestro alcance. Y Ujú, por eso la mayoría de iglesias nos acostumbramos a no dar a misiones. Por eso es que no tenemos misioneros centroamericanos ujú, yendo a más allá ¿me entiende? Entonces son contados. Los ujú, misioneros que han salido del campo misionero de Centroamérica son contados, que han ido más allá de Centroamérica. Entonces, gracias a Dios se ha estado trabajando en esto. Ahora es un trabajo que no va tan rápido como quisiéramos, ahí vamos, pero ujú, gracias a Dios estamos viendo ya en un buen grupo de iglesias en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, que ya están básicamente viendo este asunto como debe ser, como la Biblia lo dice. Y ujú, algunos de estas iglesias están básicamente teniendo ya sus jóvenes que han rendido su vida al campo misionero. Tenemos a dos misioneros que van más allá de Centroamérica. Doy gracias a Dios por Isaac Amaya, que es un muchacho que Dios ha llamado a Guinea Ecuatorial, al África, y él es ujú, hondureño. ujú, Entonces, y él está ahorita en deputación. También el hermano Alexander Reyes, él es un muchacho hondureño también que Dios llamó a Haití y ujú, junto con su esposa, y ellos ya están en Haití. Entonces, estoy hablando de hondureños, ¿ok? También ujú, tenemos a los Mengíbar, que son otra familia salvadoreña, que están como misioneros acá en Nicaragua. Entonces, acaban de llegar hace unos 2 meses. Entonces, estamos viendo algo que para mí es algo que me ujú, emociona mucho, ujú, ujú, porque hace unos años no veíamos esto. ujú, ujú. Y Amén. Dios está provocando un ardor, un fuego en el corazón de algunos de los muchachos y están rindiendo su vida al campo misionero. Y están creyendo en Dios porque muchos de estos van a salir con sostén de iglesias en Centroamérica. Amén. Y, y así como Dios ha usado a ustedes en México y ha usado los pesos mexicanos, también Dios va a usar la moneda de cada uno de estos países para enviar a ellos al campo misionero. Entonces, requiere fe, confianza en el Señor, dependencia en el Señor. Y entonces, estamos dando nuestros primeros pininos, nuestros primeros pasitos y vamos por buen camino. Creo que no es suficiente, necesitamos más iglesias. Gracias a Dios por pastores que están tomando esa línea, pero hace falta mucho más todavía. Y yo amo a los pastores, he servido con ellos por años y he conocido a varios de ellos, he estado con ellos por años y ahora me encantaría que todos nos uniéramos a estos esfuerzos, pero todavía hay algunos que todavía no entienden este asunto, pero tenemos que concentrarnos en la gente que sí. Y Ujú, ya hay buenas iglesias. Las iglesias en Centroamérica están creciendo. Las iglesias bautistas fundamentales están creciendo. Ya hay iglesias en Centroamérica que corren buena asistencia, un buen grupo de miembros y iglesias estables, que es algo que no se lograba ver hace unos años atrás. Entonces, estamos muy contentos por los pastores nacionales que también han hecho un buen trabajo. Y ujú, muchos de ellos no han tenido el entrenamiento que probablemente nosotros hemos tenido, pero le han echado ganas y Dios ha ujú, usado. Es la palabra de Dios la que mueve el poder de Dios, el evangelio es poder de Dios. Entonces, ujú. creo que vamos por buen camino, pero no estamos haciendo lo suficiente, necesitamos hacer más. Amén. Hermano, si me permites, veo en ti un espíritu de, de unanimidad, de buscar la unión entre hermanos, pastores. Eh, Eso es algo que a mí en lo personal no sé si decir la palabra, me apasiona, porque también veo la gran necesidad de aprender a trabajar juntos. Pero yo creo que para poder entender esto, también tenemos que comprender que la obra es del Señor y que nosotros somos privilegiados de poder colaborar con Él. Y que no estamos luchando por una obra o por un nombre o por un logro personal, sino que si nos unimos podremos hacer mucho más. Entonces, me emociona muchísimo y me emocionan tus lágrimas cuando cuentas de cómo los pastores se están uniendo, cómo ya Centroamérica está comenzando a enviar misioneros, cómo las monedas de los países centroamericanos
están yendo a otros lugares para alcanzar las almas. O sea, es muy emocionante. Desde luego muchos ignoramos lo que está pasando y por eso yo quería preguntarte acerca de eso. Y créeme que me emociona también muchísimo, me emociona muchísimo, porque si nuestro Señor tarda todavía en venir algún tiempo, eh, veremos algo, bueno, ya estamos viendo cosas muy hermosas. Eh, a veces pensamos que somos nada más nosotros los que estamos haciendo algo, ¿verdad? Pero ¿no? el Señor está haciendo algo tan grande y que Dios nos dé sabiduría para poder trabajar en esa unanimidad de corazón, ¿no? Como Sí, la iglesia en los hechos, que eran unánimes e impactaban al pueblo y el pueblo, las almas venían al Señor y que Dios nos dé sabiduría para alcanzar ese, sí. ese objetivo. Nada más lo que usted decía, y perdón, pastor, Ujú. acerca de que no se trata de nuestro reino, se trata del reino de Dios. Y Amén. a veces es lo que sucede, que a veces estamos queriendo hacer nuestro reino, nuestro imperio, nuestro logo, nuestra marca, Ujú. y el logo de Cristo está abajo. Entonces, qué bueno cuando tomamos conciencia, y yo creo que como bautistas independientes, y como somos bautistas independientes, ¿no? Nos cuesta abrazar ese asunto de, por eso es que a veces no hacemos cosas en ese sentido grandes, porque a veces divididos no podemos. Exacto. Y la obra misionera no se puede hacer de una manera dividida. Si es cierto, somos bautistas independientes, pero si nos unimos en esfuerzos así, pues Ujú. bueno, no hay límite a lo que se puede lograr, ¿no? En el poder de Dios. Así Entonces, es. gracias, pastor, por sentir también. Así es, mi hermano, que Dios nos ayude a tener ese corazón unánime y también pues entender todo esto que has mencionado. No es nuestro nombre ni nuestro imperio, es en la obra del Señor y pues Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, que no Amén. seamos nosotros el obstáculo para alcanzar. ¿Cuánto más podríamos hacer estando Hombre, es unidos? increíble. Desde luego. Mi hermano, no sé si hay alguna cosa que te gustaría compartir en cuanto a tu experiencia o alguna necesidad que ves que hay. Recientemente un hermano, cuando le dije si tenía alguna petición especial o algo, él me dijo obreros, obreros, necesitamos más obreros. En tu caso, ¿qué sería algunas palabras, eh, alguna necesidad que tú ves para animar a los que están viendo y escuchando esta entrevista? Sí, yo creo que, bueno, sí, estoy muy de acuerdo con nuestro hermano en cuanto a la necesidad de obreros. Yo creo que cada misionero, cada pastor entiende este asunto, y a veces nos encantaría hacer más. Y por eso es que nosotros creemos en un equipo misionero. De Ujú, hecho, me encanta mucho, a pesar que no nos conocíamos, Pastor Álvarez, pero sé que ustedes están sirviendo en España como equipo, ujú, y gracias por ser de influencia, porque a través de estudiar la vida de los hombres de Dios, de los misioneros que han hecho un tremendo trabajo, nosotros decidimos venir aquí y traer otras familias como ujú, equipo y venir y comenzar una iglesia. A veces entendemos que no es fácil, pero tenemos que poner las cosas claras. Sin ujú, embargo, pues, una muy buena experiencia. Nos ha ayudado mucho el hecho de poder tener a otros en quien apoyarnos. ujú, Y tenemos ahorita mismo dos familias que estamos trabajando. Eso requiere mucha sabiduría acerca de cómo hacer las cosas, pero es de una gran bendición. ujú, Y cuando tenemos más obreros, tenemos la oportunidad de tener mayor alcance. ujú, Entonces, a mí, aunque me encantan los números, pero no soy fanático de empujar mucho en esa dirección, ujú, aunque tenemos datos y me encantan también los números, pero todo basado en lo que Dios establece, no tratar de ir queriendo aparentar algo que no está sucediendo. ujú. Pero como me encantan en cierta manera los números, entre más obreros tenemos, podemos tener el alcance mayor. Y en la iglesia, aunque tenemos ya obreros, hemos tenido impases, por ejemplo, la situación social del país, se vino básicamente lo que es el coronavirus, el COVID, entonces que eso vino
nos quitó el enfoque porque habían varias restricciones y Ujú. bueno, ahí gracias a Dios la iglesia ha ido adelante, los huracanes y tenemos varios obreros. La iglesia está caminando y eso sería la necesidad de obreros, pero también necesitamos, viéndolo en un punto general, necesitamos más instrucción. Es Mm, decir, estoy pensando no solamente en nuestro ministerio, pero como Centroamérica, instrucción acerca de misiones, aunque ya se nos ha dicho, lo hemos enseñado, pero normalmente necesitamos más ponerle atención a esto, entrenamiento mm, acerca de la obra misionera mundial, para mm, que podamos tener en unos años un alcance mucho más mayor. Entonces, obreros, entrenamiento en ese sentido, estamos tratando de hacer nuestra parte, a través de los años lo hemos hecho, pero como bien decimos, cuando varios empujamos este asunto, la cosa puede funcionar mejor, ¿verdad? ujú, Entonces, y doy gracias a Dios por los pastores, porque aquí hay muchos pastores que están haciendo una tremenda labor. Tenemos predicadores que hemos traído de afuera para que nos enseñen y no, ya, eso es una bendición. mm, Entonces, pero nunca se deja de aprender y tener una visión fresca acerca del ministerio. Creo que una de las cosas que a veces afecta es el hecho de como dormirnos en nuestros laureles y mm, pensar que ya lo hicimos y todo, mm, pero necesitamos una visión fresca del Señor. Entonces, y hay muchas cosas que hemos hecho en cuanto a la obra misionera que de repente quizás probablemente no nos han salido bien el asunto, mm, pero necesitamos evaluarnos, sentarnos, evaluar que hemos quizás hecho algo que no ha funcionado, por qué no ha funcionado, qué tan distante estamos de lo bíblico mm, y bueno, y reforzar esas estacas y para poder hacer un mayor alcance, porque lo que pasa es esto, que estamos cayendo en el error de ser repetitivos. mm, Doctrina no cambia, sabemos, ujú, pero si de repente no está funcionando el asunto, hay que revisar por qué. mm, ¿Me entiendo? Pero yo entiendo que hay casos donde la cosa no va a ser tan fácil, dependiendo del contexto donde estás, el área, el país, el continente donde estás, pero, eh, pero en el caso de Centroamérica teníamos que revisar esas cosas para mm. ver y tener mayor empuje, ¿verdad?, en el ministerio. Digo, para ver la obra misionera florecer más. Amén. Entonces, no Mm, podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo que hemos hecho por años. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. exacto. Entonces, ujú, Amén. Tremendo. okay. Tremendo, hermano. Hermano Jonathan, ha sido una bendición tenerte en esta primera entrevista, que yo espero que tengamos más en el futuro, Dios mediante, que nos vayas contando más de lo que está pasando. Mi anhelo, desde luego, es poder animarnos unos a otros y siempre, mientras el Señor permita, pues esforzarnos y ver qué podemos hacer, ¿no? Para ir adelante unidos. Y hermano, muchísimas gracias por esta primera entrevista, gracias por tu tiempo. Me ha encantado escuchar tus palabras, tus respuestas. Yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición para aquellos que le escuchen. Así que hermano Jonathan, pues de momento me despido, pero te pido que estés dispuesto a darnos más entrevistas en el futuro, que nos cuentes más cómo van las cosas por ahí y estaremos en oración y pidiendo al Señor que les use en gran manera. Sí, no, muchas gracias, Pastor Álvarez, y gracias también a todo el equipo de Enlace Misionero. Realmente están siendo de mucha bendición con diferentes sesiones. Gracias por tomar de su tiempo. Sé que esto es algo extra que están haciendo, pero como misioneros nos sentimos muy agradecidos. Y yo creo que es el sentir de cada uno de los misioneros, porque creemos que esto lo necesitábamos y es de gran ánimo para nosotros. Y así de que muchas gracias, hermano. Gracias, Pastor. Pues gracias a Dios y gracias por su bondad para con nosotros y por permitirnos servirle. Hermano, te mando un abrazo fuerte hasta Nicaragua, que Dios te bendiga y voy a despedir la entrevista y ahora vuelvo para despedirme de ti. Ok. Bueno, gracias hermano Jonathan, Dios te bendiga. Bye.